Hola, estamos ya bien adentrados en nuestra semana, en el penúltimo día, y hemos hecho un recorrido sobre distintas aproximaciones de la ley de víctimas, basándonos sobre todo en experiencia internacional y en estándares internacionales, para un poco entender de qué se trata este articulado y cuál es cada uno de los componentes de la ley y a quién corresponde su garantía en última instancia. Ayer empezamos el trabajo sobre los componentes esenciales de la ley, es decir, las medidas específicas que trae esta ley y que le aporta algo nuevo o sistemático a las víctimas. Y entonces nos concentramos en la distinción entre las distintas medidas que están regadas en capítulos distintos de la ley, ¿no? Bajo esa idea de la garantía de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas, la ley consagra medidas para acceso a la justicia de las víctimas, establece medidas para la verdad, incluso establece la posibilidad de que exista un mecanismo institucionalizado, generalizado, de verdad administrativa, como lo sería una comisión de esclarecimiento, una comisión de la verdad o algo similar, el cual deberá ser regulado, pero adicionalmente tienen unos capítulos en donde establece unas medidas de asistencia y atención humanitaria y unas medidas de reparación. Nuestra aproximación inicial en el día de ayer fue entender cuál es la base que diferencia cada una de estas, a qué corresponde y entonces cuál es la naturaleza y los objetivos que cada una de estas busca llenar. Esto con el objetivo fundamental de que la experiencia mexicana no vaya a recurrir a un error muy común en el mundo, que ha sido otorgar medidas de reparación a partir de otro tipo de medidas, como las de política social o las de asistencia humanitaria. Entonces, por eso es que existe una legislación en México en el cual los tres capítulos separados señalan las distintas medidas para evitar esa confusión. Y además de eso, entonces el Estado mexicano adopta una novedosa pero muy importante aproximación a las reparaciones, que es esa idea de la reparación transformadora que tuvimos la oportunidad de ver a partir de la sentencia de la Corte Interamericana sobre el campo algodonero. Hoy entonces lo que nos vamos a concentrar un poco más es en el otro tipo de medidas, que son las medidas de asistencia y atención humanitaria. ¿Y qué queremos con eso? Queremos con eso que las funcionarias y funcionarios judiciales entiendan y conozcan de dónde vienen y la razón por la cual existen esas medidas de asistencia humanitaria, a qué responden y por qué se deben. Y eso es muy importante, porque así como señalamos ayer, y estaba muy claro en la lectura, las reparaciones se otorgan porque ha sufrido un daño, la víctima ha sufrido un daño, la asistencia y la atención humanitaria se otorgan con base en la solidaridad que la sociedad y el Estado le debe a aquellas personas que soportan una carga especial, excepcional y que les impide continuar con el desarrollo de su vida. Y por eso es que las medidas de asistencia humanitaria se basan en la idea de la solidaridad, mientras que las medidas de reparación se basan en la idea de el daño y la responsabilidad por la violación a los derechos humanos. Entonces, la idea es que repasemos el capítulo específico de medidas de asistencia y atención humanitaria que establece la ley de víctimas, y entonces empecemos a comprender y a enterarnos sobre cuáles son aquellas medidas ya más en específico. A qué se refieren las medidas cuando se habla de salud, a qué se refieren las medidas cuando se habla de educación, a qué se refieren las medidas cuando se habla de asistencia en otros servicios sociales. Y para comparar un poco esta institucionalidad y estas medidas que pueden resultar un poco frías, entonces acompañamos el estudio de hoy con una lectura en donde explica cuál es la razón de ser de esas medidas humanitarias, a qué se refiere la asistencia humanitaria y sobre todo, creo yo que es lo más importante de esta lección, a tener en cuenta que la intervención humanitaria tiene unos riesgos específicos. Muchas veces, en muchos lugares, muchas personas muy bien intencionadas, queriendo hacer un bien, han logrado intervenciones humanitarias que han producido más daños que los que han logrado enfrentar. Y esto es una cuestión fundamental que debemos entender cuando trabajamos con víctimas, y es el principio de no hacer daño, o el principio de evitar revictimizaciones, que a veces son muy comunes y que en la asistencia humanitaria es una medida fundamental antes de cualquier intervención. La medida o el test
general en cualquier medida de víctimas es que con la aplicación de esa medida no se vaya a hacer más daño del cual uno pretende enfrentar, en todo tipo, en medidas de reparación, en medidas de asistencia humanitaria, en medidas de intervención de salud o de reparaciones, perdón, y en medidas de verdad, definitivamente. Pero es en esa primera atención, en la atención humanitaria y en la asistencia, en donde mayor riesgo se enfrenta de llegar a revictimizar las víctimas o vulnerar sus derechos, porque las medidas de atención humanitaria generalmente son el principio de la cadena. Es cuando la violación ha ocurrido, cuando las víctimas están totalmente desprotegidas, que se acercan a los funcionarios del Estado, bien sea judiciales o administrativos, para el aseguramiento de sus derechos, y es por eso que el principio de la intervención sin daño es fundamental en este escenario. Y para ello entonces vamos a intentar ver de alguna manera cómo funciona y de qué manera podemos introducirlo a nuestras prácticas habituales. Que tengan un día muy productivo, buen día y buen trabajo.